teníamos una historia, y bueno, así nos fuimos juntando y creciendo hasta que, bueno, en cada uno de nuestros lugares jugamos el rol normal, ético, que era consecuente con todo lo que nosotros pensábamos y decíamos. Así que eso nos permitió después, en el 84, o antes, mucho antes de eso, poder hacer un trabajo. Yo era ya, tener en cuenta que soy afiliado de ATE de los 14 años, había sido secretario general de ATE a los 22 años, después en la CGT también muy joven, todavía sigo tratando de aportar a esto, y bueno, hicimos con unos jóvenes que eran unos cuadros brillantes, que hoy son algunos en el recuerdo como Germán, esta actitud en el 84 desde afuera, cuando se decidió la normalización de los sindicatos. Nosotros ganamos con la lista verde, con nuestra agrupación ANUSATE, cuya denominación significa Agrupación Nacional Unidad y Solidaridad de ATE. Héctor Santiago Quagliaro, el Colorado, el Gringo, Chichín, nació el 22 de junio de 1933 y vivió siempre en su querido barrio rosarino de las Cuatro Plazas. Hijo de Carlos Quagliaro y Catalina Di Benedetto, tuvo 3 hermanos nacidos en Italia y otro rosarino como él. Y algunos más que la vida le ofreció. Terminó la primaria con la cabeza puesta en el fútbol, aunque no se le cumplió el sueño del pibe, jugar en la primera de Rosario Central. Aún así, vistió sus colores hasta la 5ª división e integró la línea media como centrohaz en escuadras como Honor y Patria, Boca de Guaymallén, Sarmiento de Leones, Córdoba, San Martín de las Escobas y el Argentino de las Parejas en Santa Fe, ganándose unos mangos y despuntando el vicio. A los 13, ingresó en la Escuela de Aprendices del Ministerio de Obras Públicas con beca económica, garantía de trabajo y acceso a la universidad, como se estilaba por aquellos años. Allí se formó, nunca lo olvidaría, como trabajador del Estado. Siendo aún menor de edad, ya pagaba 50 centavos por la estampilla sindical que le vendía su delegado del taller del Paraná Inferior, antes que se estableciera el descuento por planilla. Se podría decir que se afilió a la Asociación Trabajadores del Estado de Pantalones Cortos. Se recibió como carpintero de Rivera en 1952 y ante la demora del Estado por contratar a los aprendices, fue elegido por primera vez por sus compañeros como delegado de su comisión. Sin saberlo, ya se veía como un líder ante los ojos de los demás. Al año siguiente comenzó a trabajar en el ministerio, cuando Construcciones Portuarias y Vías Navegables, cuna de ATE, era un gigante que cuidaba los caminos del río. El golpe de 1955 y el derrocamiento de Perón lo empujaron a la resistencia con miguelitos, papas con clavos y caños mientras les llevaba comida a sus hermanos presos. Apoyando el paro general de noviembre de 1956, impulsado por la CGT auténtica de Andrés Framini, fue aplaudido en una asamblea y debutó en un piquete de huelga. Lo acababa de picar el bicho de la militancia sindical. A mediados del 58, ATE paró el Ministerio de Obras Públicas por 17 días y medio y él fue elegido integrante de la comisión negociadora. De esa manera, se ganó su primera aparición en los diarios, elevando la voz en una asamblea dominical. Tras el prestigio ganado en esa lucha, fue elegido secretario general de ATE Rosario por la agrupación Unidad y Acción. Era enero del 59 y solo tenía 26 años. A los pocos días, llevó al sindicato al paro en solidaridad con la toma del frigorífico Lisandro de la Torre. En el 61, fue reelecto secretario general de los estatales rosarinos y en agosto del 63,
elegido delegado regional de la CGT Rosario, a la que condujo durante 3 periodos consecutivos. Sí, lo que pasa es que en el peronismo había segmentos internos muy diversos, algunos compañeros muy de la derecha peronista, medio vinculados con las políticas del fascismo, que no, y nosotros veíamos que el artilugio de la conducción era sumar voluntades y representaciones genuinas para consolidar un poder, pero no violentábamos nuestra ideología ni ningún acuerdo, bueno, más allá de lo formal y de lo estatutario. Eran delegados congresales, representaban sindicatos, eran sindicatos generalmente artesanales, los ebanistas, los panaderos. Ellos tenían en total 11 congresales en la CGT. Hay que tener en cuenta que la CGT de Rosario en esa época representaba desde el cordón industrial de Puerto San Martín, donde se implantó toda la penetración de los grandes grupos transnacionales que todavía están allí, hasta Villa Constitución. Le tocó viajar por el mundo con la camiseta puesta de ATE y en representación de los trabajadores argentinos. Conoció Europa, Asia, América Latina y toda la Argentina entera. En uno de esos viajes, tuvo la oportunidad de reunirse en 2 ocasiones con Juan Domingo Perón en la mítica Quinta 17 de octubre en Guardia de Hierro. Nosotros estábamos creando el clima también por el retorno de Perón. Estamos hablando del año 64, la verdad que en diciembre Perón intentó volver. Yo había estado con Perón en el mes de mayo, anteriormente en un viaje a Alemania, fotos de esto, bueno, están en mi libro. Yo estuve 2 veces en Madrid, y bueno, Perón no pudo volver en diciembre. Yo puedo contar una anécdota. Perón, cuando yo tuve una entrevista con él, yo fui con un compañero que era de acá del Sindicato Municipal de Avellaneda, y yo le objetaba a la conducción, decía, a la burocracia peronista, al bandorismo, a Coria. Y Perón, sabiamente, con mucha simpatía, pero con mucha claridad, me dijo: está bien, mijo, lo comparto, pero quiero decirte que las casas se hacen con ladrillo y los ladrillos se hacen con bosta. Así que yo necesito de todo para volver a la Argentina, ¿no? Me contestó elípticamente con una referencia graciosa, pero que en el fondo era un hecho concreto. Se casó con Inés enamorado y tardaron en buscar a los chicos de tanto que les gustaba la milonga. Pero llegaron, primero Leticia y después Héctor, a los que más que criar condujo. En 1968 nació la CGT de los Argentinos y su delegación regional de Rosario fue la primera en adherir y aprobar el programa del 1 de mayo. Nosotros de alguna manera teníamos un acuerdo político y militante con algunos sindicatos o con algunos congresales que venían del MUX. El MUX era el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical, que se referenciaban en el Partido Comunista. Y con ese mando que representábamos nosotros, garantizábamos una mayoría concreta para definir posiciones de este tipo, de las que decidimos en el marco de los 2 plenarios. En 1969 participó protagónicamente de ambos rosariazos. Los hechos de masas rosarinos más importantes del siglo pasado, conduciendo la CGT local y rodeado de obreros y estudiantes. Su nombre quedó definitivamente asociado a esa revuelta popular ya mítica, al coraje y la lucha sin aflojar. En esa época, después del 68, del Congreso que se definió por la CGT de los Argentinos aquí en la calle Moreno, en el Salón de la Unión Tranviarios,
era Longaniato. Nosotros había una teología geográfica donde pasaba el conflicto social, de lo cual era Rosario, Tucumán y Córdoba. Tucumán por los ingenios tucumanos. Hay que recordar que el ministro de Economía de Onganía, Salimey, cerró 16 ingenios, dejó uno solo, el ingenio Ledesma, y después lo mataron a Tilio Santillán, mataron a Luis Olea, un militante también, y a María Luisa Guerrero. En Rosario había una fuerte, demanda de asentamiento industrial, no era la ciudad de hoy, que es una ciudad más administrativa, y había un conflicto social muy importante, con fábricas de mucha mano de obra, la industria textil, frigorífica, metalúrgica, y el cordobazo, sin ánimo de hacer polémica de esto, cobró mayor importancia, y a veces se habla del cordobazo como el hecho, porque a partir del acuerdo de la Alianza para el Progreso, en el 59 Frondizi arregló con Kennedy la incorporación de los capitales, hoy son los capitales transnacionales, en ese tiempo, eran los capitales del desarrollo, se llamaba, y en Córdoba se estableció toda la industria sidero-metalúrgica del automóvil, y se crearon las grandes industrias y las grandes fábricas, donde, la masividad de las fábricas daba una discusión política permanente. Hay que recordar que también de ahí nació el CITRAC y CITRAN, nació René Salamanca. El CITRAC y CITRAN era una decisión que nosotros no compartimos, porque era volver a los sindicatos por industria, por fábrica, cuando nosotros creíamos y sosteníamos el criterio de la Organización Nacional por rama de la actividad, que fue lo que hizo Perón en el 46, que fue un hecho. Antes de eso el movimiento obrero estaba desarticulado en nuestro país. En Córdoba había algunas dirigencias muy notorias, que yo respeto y con quien tuve mucha relación, con Agustín Toco, con el negro Atilio López, con Héctor Sánchez, que era el secretario general de ATE. Hay que tener en cuenta que estaba la fábrica militar de aviones. ATE tenía una importancia, una representación numérica muy importante. Y eso le dio, y por otro lado en Córdoba había una historia con el estudiantado, que viene desde la reforma universitaria y que el año anterior habían matado a Santiago Pampillón. Así que había toda una... Entonces, a partir de los hechos de Rosario, mejor dicho, esto comienza el 15 de mayo en Corrientes, con la muerte de Cabral, en la Plaza Cabral, porque fue una protesta de los estudiantes frente al aumento del ticket canasta del comedor. Raimundo Ongaro me pidió participar, yo fui con 2 jóvenes estudiantes, que al otro día hubo una movilización de los estudiantes, yo volví a Rosario, encabecé una movilización el día 17, y era una calle que termina siendo la calle central, la peatonal en Rosario, donde hay una emisora muy importante. Lo matan a Chico Blanco, que era un joven metalúrgico y estudiante a la vez, de 15 años, con el pretexto de que querían tomar la radio, lo cual era absolutamente incierto. Y ahí hubo una fuerte represión. Nosotros quisimos, cuando lo balean a este chico, la policía, incorporarlo en un sanatorio que había ahí. La guardia policial no nos permitió hacerlo ingresar y el chico se desangró en la calle, lo cual después, en las 48 horas en su sepelio, se juntaron más de 15.000 personas. Así que después de eso nosotros resolvimos convocar a un plenario, a las organizaciones sociales, barriales, vecinales, colegios profesionales, y decidimos un paro con una modalidad totalmente distinta. Antes se cuestionaba mucho el paro, que era el paro pasivo, era el paro dominguero. Nosotros decidimos hacer un paro dividiendo la ciudad geográficamente, para concentrarnos finalmente todos encolumnados en el centro. Eso produjo el 21, una fuerte represión. El 22 se continuó el paro a las 48 horas, se extendió después a 72, hasta el 23. Hubo heridos, hubo muertos que no figuran, en San Miguel. Así que, nosotros tuvimos la oportunidad histórica de estar al frente de un hecho popular y de masas, que está registrado como uno de los hechos más importantes en la lucha del movimiento histórico del movimiento obrero. A inicios de los 70 fue elegido secretario general adjunto de ATE Nacional y vio la lucha antiburocrática desde adentro. Tras el golpe del 76,
y el aval a la dictadura militar en la OIT del secretario general de ATE, las diferencias se profundizaron y su suerte fue echada. Lo cesantearon, luego lo separaron de la conducción y finalmente lo expulsaron en un congreso trucho con argumentos más truchos todavía. Se fue a Rosario a manejar un taxi para parar la olla y terminó armando el sindicato de peones de taxi, pero su corazón estaba en ATE. Durante todo el 77 recibió a Víctor y a Germán en su casa para inventar juntos lo que sería Anusate, entre el infaltable olor a milanesas con fritas hechas por Inés, su esposa, y la mirada inocente de su hija Leticia. En diciembre de ese año fundaron la agrupación en la iglesia de la Santa Cruz con él como presidente. Ese fue el primer documento que hicimos, que lo leímos en Nazaret, un hecho fenómeno que nos pasó ahí. No sé si conocen la anécdota, yo lo digo. Nosotros fuimos a Nazaret para encontrarnos en el primer plenario que hacíamos la agrupación, con 9 seccionales de distintos lugares del país. Y cuando fuimos ahí, había un señor que estaba ahí. ¿Usted sabe lo que pasó anoche aquí? No, fue la noche anterior que habían llevado a la monja Dupont y lo que suponía que era estar ahí era un riesgo de vida. ¿Y qué teníamos que haber hecho nosotros si hubiéramos tenido sensatez y no la voluntad de juntarnos? Era haber saltado los tapiales y habernos ido con nuestros votos. Sin embargo, nos quedamos, estuvimos bien el sábado y domingo hasta que consolidamos la agrupación. Y bueno, y ahí se leyó ese documento que yo había escrito, donde dijimos estamos abriendo un cauce para que lo transiten miles de compañeros que hoy no conocemos. Después, recorrieron el país uniendo voluntades, resistiendo a la dictadura, defendiendo los derechos humanos por la recuperación de la democracia y de su querido ATE. En noviembre de 1984, formó parte de la recuperación de ATE de manos de los que colaboraron con la dictadura y pudo también recuperar su puesto de trabajo en el Paraná Inferior. Condujo la Escuela de Capacitación Sindical Libertario Ferrari y dio cátedra de la historia del movimiento obrero en todo el país. Fue elegido secretario general de ATE Santa Fe entre el 87 y el 91. Posteriormente, asumió la conducción de la seccional ATE Rosario y volvió a su segunda casa, el local de la calle San Lorenzo, por 12 años seguidos durante 3 gestiones. En las elecciones de 1991, formó en su provincia el Frente de Recuperación Peronista para combatir el neoliberalismo y fue candidato a diputado. Le faltó poco, pero no dejó de apoyar alternativas a lo que se vivía en los 90 y en el 2000 también. Acompañó el nacimiento, crecimiento y consolidación de la Central de Trabajadores de la Argentina desde el grito de Bursaco en adelante. Aceptó la conducción del Centro Nacional de Jubilados y Pensionados de ATE Nacional y de la Federación de Jubilados de la CTA en el año 2003, y ahí entregó sus últimos esfuerzos militantes. A comienzos de 2006, fue reconocido como ciudadano distinguido por el Consejo Deliberante de su ciudad natal. Perdió a Inés, tan enamorado como siempre, y casi no pudo seguir. Construyó nuevas familias con sus queridos compañeros de acá y de allá. Tuvo 2 pollos, a los que trató como amigos, pero consideró sus hijos y 5 nietos adorados. Yo fui a Jujuy, contrariando mi problema de salud. Me tuve que volver antes. No pude ir al Alto del Comedero porque la altura yo soy un enfermo respiratorio. Fui un adicto al tabaquismo, me operaron el pulmón, pero quise estar a la par de a quien yo
no solo aprecio con un gran afecto, sino respeto y valoro a Víctor, porque de alguna manera no solo es mi amigo, sino la referencia política más importante que hoy tiene el país. Y me parece que la construcción, como también dice Víctor, no es un partido más, es conjugar todos los intereses de todos los segmentos sociales que hoy están marginados de la posibilidad de decidir los rumbos económicos, sociales, culturales, de todo tipo, que hoy la Argentina, bueno, está careciendo, y nos parece que la CTA cumple un rol muy importante en esto. Nos dejó el 25 de enero de 2010, y su nombre ya es parte ineludible de la historia de la Asociación Trabajadores del Estado y del Movimiento Obrero Argentino. Se fue con la creencia, al decir de su amigo Arturo Jaureche: el fuego de su pueblo no agoniza, solo está ardiendo la brasa, y hay que soplar la ceniza. Tengo un mérito, es que no me siento ni un héroe, ni nada que se le parezca, ni nada. Hice lo que tenía que haber hecho y estoy conforme con eso. Y por eso no solo puedo mirar a la gente de frente, sino es el orgullo de mis hijos, de mis amigos, de saber. Me parece que estas cosas no solo me ponen bien a mí, sino a todo el grupo de compañeros que venimos hace muchos años transitando este camino con estos valores, con estos principios y con estos objetivos. De que la lucha, como dice Víctor, no comienza cuando llegamos nosotros. La lucha es permanente, de siempre, viene de los albores de la humanidad, y seguiremos peleando hasta que realmente el hombre y todos los hombres encuentren, bueno, las satisfacciones que tienen derecho a una sociedad más fraternal y más solidaria.